A lo largo de la historia, la palabra escrita ha sido una herramienta poderosa de expresión y reflexión, pero también un objetivo de control. Los libros considerados peligrosos han sido prohibidos, quemados, censurados, leídos en secreto, emparedados o memorizados para evitar su destrucción. Pero, ¿qué tienen de peligroso unas simples palabras? Prohibido leer. Breve historia de la censura. Para entender la censura, primero debemos remontarnos a su origen. En la antigua Roma, los censores eran magistrados encargados de supervisar la moral pública y el comportamiento ciudadano. Además de organizar el censo poblacional y patrimonial, decidían quién era digno de formar parte de la sociedad. Si alguien se consideraba inmoral, quedaba fuera. Este poder de control se extendió a los textos escritos. Si un autor expresaba ideas subversivas o peligrosas para el orden, los censores podían prohibir o destruir sus obras. Así, la palabra censura pasó a asociarse con la supresión o modificación de ideas y su aplicación se expandió desde Roma hasta la Edad Media y más allá. Pero la censura es incluso anterior a Roma. En la antigua Grecia, algunas ideas también se consideraban peligrosas. Un ejemplo es Protágoras, filósofo del siglo V a.C., que en su obra Sobre los dioses cuestionaba su existencia. Sus libros fueron quemados y él tuvo que huir de Atenas. Con la expansión del cristianismo, la censura se convirtió en un mecanismo para controlar la fe. En la Edad Media, la Iglesia determinaba qué libros eran aceptables y cuáles no. Las herejías se castigaban con dureza. Escritos de pensadores como Arnaldo de Brescia o Jan Hus fueron condenados y sus seguidores perseguidos. También se prohibía traducir la Biblia a lenguas vernáculas, pues se consideraba que solo el clero podía interpretarla. Un episodio simbólico fue la quema de libros en París en 1242. Ejemplares del Talmud, el libro sagrado del judaísmo, fueron destruidos tras ser declarado herético. En España, el mayor control sobre los libros lo ejerció la Inquisición. La Santa Inquisición, creada en 1478 a petición de los reyes católicos, perseguía no solo herejes, sino también las ideas peligrosas, teniendo un control férreo sobre lo que se imprimía, leía y difundía en el país. A diferencia de otros países europeos, España desarrolló una censura institucional propia, directamente controlada por la monarquía y no por el Papa. La Inquisición española actuó como un instrumento del absolutismo estatal, muchas veces en tensión con Roma. Los inquisidores revisaban libros, dictaban lo que podía leerse y creaban listas de obras prohibidas. Se exigía que ningún libro se imprimiera sin la debida licencia, y si era autorizado, recibía un privilegio de impresión exclusivo por 10 años. Entre los principales objetivos estuvieron las traducciones de la Biblia. Solo se permitía leerla en latín. Cualquier intento de traducirla al castellano podía suponer castigos severos, incluso la hoguera. Un ejemplo claro es la llamada Biblia del Oso, traducida en 1569 por el monje Casiodoro de Reina. Fue la primera traducción íntegra de la Biblia al español. Su portada mostraba un oso intentando alcanzar una colmena y tuvo que imprimirse fuera de España, ya que traducir los textos sagrados estaba prohibido por el Concilio de Trento. La censura alcanzó su máxima expresión con el Índice de Libros Prohibidos, una lista que comenzó en 1559 con 700 títulos y que se actualizó durante siglos. Los libros se clasificaban según el idioma y si una obra estaba prohibida en una lengua, lo estaba en todas. En esa lista había obras teológicas, científicas o literarias que cuestionaban la moral establecida. Autores como Lutero, Galileo, Erasmo, Copérnico o Descartes fueron censurados. En el siglo XVI, poseer ciertos libros podía suponer la condena a muerte. Algunos se quemaban en autos de fe, otros se expurgaban, es decir, se tachaban fragmentos problemáticos. La Biblioteca Nacional de España conserva varios de estos ejemplares mutilados, con páginas arrancadas o palabras borradas, verdaderos testigos de la censura. Uno de los casos más conocidos fue la censura del Lazarillo de Tormes. En ediciones expurgadas se eliminaban críticas al clero y la hipocresía religiosa. También el teatro del Siglo de Oro fue objeto de censura. Antes de representarse, las obras pasaban por una doble revisión, civil y eclesiástica. Solo con licencia podían ponerse en escena, y aún así, muchas sufrían modificaciones posteriores que alteraban el texto original. No fue hasta 1966 cuando el Papa Pablo VI abolió oficialmente el índice, aunque algunos títulos siguieron considerándose inapropiados.
Durante el siglo XIX, tras la Guerra de Independencia, la censura se convirtió en una herramienta política. Bajo el reinado de Fernando VII se reprimió cualquier idea liberal o contraria al absolutismo. Se prohibieron periódicos y libros que defendieran la Constitución de 1812 o los ideales de la Revolución Francesa. La Inquisición fue reimplantada y no fue eliminada definitivamente hasta 1834 con la regencia de María Cristina. No solo se censuraban libros. Periódicos satíricos como La Flaca sufrieron constantes represiones. Tuvieron que cambiar de nombre para esquivar la censura. Otro caso fue el de La Traca, publicación valenciana de humor anticlerical que desapareció y reapareció varias veces entre finales del XIX y principios del XX. En el siglo XX, durante el franquismo, 1939-1975, España vivió una de las censuras más duras. Se controlaba la literatura, la prensa, el cine e incluso la música. Cualquier obra que criticara al régimen o incluyera escenas democráticas o moralmente inadecuadas era prohibida o alterada. Autores como Federico García Lorca, Miguel Hernández o Camilo José Cela fueron censurados. En el caso de Cela, su novela La Colmena tuvo que publicarse en Argentina. Fue prohibida por su retrato crítico y realista de la sociedad española. Las escritoras tampoco escaparon. La novela Nada, de Carmen Laforet, ganadora del Premio Nadal en 1944, sufrió recortes importantes. Expresiones sobre la pobreza, la represión o el valor de la mujer fueron suavizadas. Aunque fue un éxito, los censores la calificaron de morbosa y sin valor literario. Pero finalmente se autorizó tras modificar su contenido. El teatro y el cine también fueron objeto de control. Los guiones eran alterados o se doblaban las películas extranjeras cambiando su mensaje. Un ejemplo es Los Jueves Milagro, de Luis Berlanga. Su guión fue modificado para que el milagro sucediera realmente, suavizando las críticas a la Iglesia. En 1992 se descubrió en Barcarrota, Badajoz, una biblioteca oculta tras una pared, tapiada a mediados del siglo XVI para proteger a su dueño de la Inquisición. Entre los libros hallados había una edición desconocida del Lazarillo y una edición latina de la Lingua de Erasmo de Róterdam. Muchos de ellos figuraban en el índice de 1559. No todos los libros prohibidos tuvieron esa suerte. La Biblioteca Nacional de España conserva numerosos textos censurados desde el siglo XVI al XIX. Destaca la colección Usoz, reunida por el bibliófilo Luis de Usoz y Río. Contiene libros prohibidos, censurados o expurgados, con otras marginales, tachaduras y mutilaciones. Un ejemplo es Passional Christi und Antichristi, con grabados de Lucas Cranach comentados por Lutero, del que solo ha sobrevivido en España el ejemplar de esta colección. También son fundamentales los archivos del Consejo de la Inquisición, depositados en la Biblioteca Nacional en 1848. Contienen materiales usados por los censores para analizar textos y decidir qué debía suprimirse. Estos documentos nos permiten entender cómo operaban los censores, cómo justificaban el control de las ideas y cómo la lectura era un privilegio reservado a quienes no desafiaban el poder. En la actualidad, en plena era digital, la Biblioteca Nacional de España ha digitalizado muchos de estos documentos, antes silenciados o destruidos. Gracias a esta labor, obras como El origen de las especies, de Charles Darwin, prohibida durante años por sus implicaciones religiosas, están disponibles en sus versiones originales y en las primeras traducciones al español. Pero si crees que la censura es cosa del pasado, te equivocas. En los últimos años han aumentado las iniciativas que retiran libros o expresiones culturales de espacios públicos y escolares bajo argumentos morales o ideológicos. Esta nueva censura limita el acceso al pensamiento crítico y a la diversidad cultural. También crece la censura digital, ejercida por algoritmos que filtran y moderan contenidos en redes. Estos sistemas, con sus sesgos, pueden fomentar la autocensura y restringir la libertad de expresión, condicionando la información que recibimos. Cada libro prohibido es un testimonio del miedo que generan las ideas. Pero la historia nos ha enseñado algo. Las palabras, las ideas, no se pueden silenciar para siempre. Y es que lo que estuvo prohibido ahora es patrimonio accesible para todos.